Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Musicografía. Qué ilusión me hace este vídeo, qué ilusión me hace hablar de este discazo. Volvemos con el reportaje de 1991 sobre el death metal, y eso sí, lo hemos tenido un poquito abandonado, también como el de Depressive Black Metal, y la verdad ha sido porque se nos pasan muchísimas ideas por la cabeza y al final empezamos a soltar, y dejamos de lado esto, y no puede ser. Eso sí, tampoco os penséis que quedan muchas entregas de este reportaje, o sea, quedan unas cuantas, pero también es verdad que no todo van a ser discos. Ya os contaremos después. De hecho, como habéis visto en el título, pues hoy vamos a hablar de una obra que sentó cátedra y que para mucha gente incluso es el mejor disco de 1991, y si hablamos de death metal, pues también. Y si hablamos de la banda, pues también hay para gente que este disco es el mejor de la discografía de la banda sin lugar a dudas, y es que vamos a hablar de esta cosita de aquí, que es maravilloso. Como ya se ha dicho todo de la historia, como os ha hablado tantas veces de lo que es el disco en sí, no se ha hablado tan profundamente de las personas que estuvieron involucradas y demás, pues hemos visto que podría ser una buena opción hacerlo de esta manera, y de hecho lo estamos pensando también con Suffocation. Por lo tanto, ya nos decís después qué os ha parecido el vídeo y si os gusta este formato. Dicho esto, bienvenidos al 22 de octubre de 1991, cuando sale el Human the Death. Bueno, yo creo que hablar de este disco realmente es hablar de un disco que sentó cátedra en muchísimos aspectos, tanto en lo que es la discografía de Death, como también dentro de lo que es el año 1991, dentro de lo que es el death metal, incluso me atrevería a decir dentro del metal extremo en sí. Y todo esto en 33 minutos donde sientan cátedra. Ya sabéis que Human salió en 1991, obviamente, un año donde Nirvana sacaron el Nevermind, Pearl Jam sacaron el Ten, o donde salió otro disco que para mí es absoluta clave en mi vida, como es el Bad Motorfinger de Soundgarden. Es decir, el death metal en 1991, amigos y amigas, competía contra tres absolutos gigantes del grunge, más todo lo que sucedía, por supuesto, en otros géneros. Este disco suponía ya lo que era un salto hacia lo técnico, hacia lo progresivo, dentro de la discografía de Death. Por lo tanto, es como decíamos anteriormente, no es solo un cambio dentro de lo que es el metal extremo, el death metal, sino que simplemente es un cambio también para la propia formación. En Spiritual Healing esto ya se venía observando, aunque en un plano más bien secundario, donde por canciones como Killing Spree cerrando el disco o el inicio con Living Monstrosity ya se dejaba ver por dónde iban a ir los tiros a partir de ese momento. Unos death más maduros, con un Chuck Schuldiner con muchísima inquietud musical y unas ganas de desarrollar los pequeños retazos técnicos de Spiritual Healing, quería lanzarse a la piscina para conquistar el espacio aún más. Si es que eso era posible, porque por ejemplo, antes de este disco se encuentra Leprosy, que es sin lugar a dudas uno de mis discos favoritos también. Dentro de este trabajo estuvieron principalmente enroladas 10 personas, que muchas veces tendemos a pensar que es el grupo y ya está, pero realmente detrás hay muchísimas personas más trabajando y que, como veremos, le dan un toque bastante especial a la música, pero eso sería un completo error pensar que solo fueron Death aquí los artífices de todo. También hay gente detrás que ayudó mucho a ello. Para este disco la formación de Death estaba formada por los siguientes nombres: por supuesto Chuck Schuldiner a la guitarra, a las voces, en la composición de los temas como productor y como letrista, Paul Masvidal, que se encargaría de la guitarra, Steve DiGiorgio, que se encargaría de reventar las cuerdas del bajo, y Sean Reinert, que por su parte se encargaría de la batería. Más allá de la banda, por supuesto, estaría la parte que muchos ocultan en sus críticas. René Miville hacía su primera aparición como portadista en este disco, Tim Hubbard se encargó de la fotografía, David Bett de la dirección de arte, e incluso Scott Carino haría sus pinitos en la canción Cosmic Sea. Pero si bien aportaron su granito de arena y el trabajo de todas estas personas la verdad está bastante bien y hablaremos de ello un poquito más tarde, me gustaría resaltar un nombre una vez más dentro de este reportaje de 1991, porque es una figura esencial para entender este año. Scott Barnes fue el ingeniero de sonido, el productor junto con Chuck, y también se encargó de la mezcla, dando un toque especial clave
casi esencial diría yo, absolutamente importante para que este disco suene como suena a día de hoy. Una vez más toca rendirse en aplausos para Scott Barnes y como ya os avisé hace bastante tiempo, la siguiente entrega va a ir dedicada absolutamente a él y a todo lo que hizo en 1991, que no es poco y hay que reconocerlo. Por otra parte, también hay que aplaudir con creces la labor de otra auténtica fiera como es Mike Fuller, que se encargó del máster. Estamos hablando de un tío que se encargó de hacer el máster de golosinas de metal como el homónimo de Crimson Glory en 1986, del Cause of Death de Obituary o pasándonos al rock argentino del mítico Canción Animal de los Soda Stereo de Gustavo Cerati. La funny fact de todo esto, la anécdota más graciosa, más curiosa, es que Mike Fuller siempre se encargó de hacer discos de metal, pero también se encargó de hacer discos de otros géneros completamente distintos, y de hecho lo que sucedió después de sacar el Human the Death es que hizo el máster del disco Calor de Julio Iglesias. Por cierto, te tienes que suscribir al canal. Y lo sabes. El tema está en que cabe aplaudir el inmenso acierto que tuvieron en la parte técnica, haciendo que todos los instrumentos tengan su aparición estelar, aunque eso sí, el bajo de Steve se podía haber resaltado un poquito más. La verdad que es una de las cosas, de esas pequeñas cositas que mejoraría dentro de lo que es el disco Human the Death, porque sí que es cierto que hace cosas muy interesantes con el bajo, pero apenas se escuchan en algunos momentos. De hecho, es algo que nos sorprende cuando se conoce el trabajo de Steve que hizo con Sadus, por ejemplo, con discos como Illusions, que es una absoluta masterpiece, o con su aparición en Severed Survival de Autopsy, donde ya demostraba su manejo con las 4 cuerdas. Ya sabéis que además Di Giorgio fue el primer bajista en introducir el bajo sin trastes dentro de lo que es el mundo del metal extremo. Pero amigos y amigas de musicografía, como a nosotros nos gusta mucho esto de experimentar y de hacer cositas aquí guays, pues sí que hemos hecho una cosa. Aunque el bajo de Steve sí que es verdad que en este Human the Death no es bastante apreciable, sí que me gustaría resaltar su figura dentro de lo que es este disco y sobre todo me gustaría que lo escuchaseis. Por lo tanto hemos hecho aquí una especie de aislamiento, que realmente se escucha un poquito la batería, pero bueno, os sirve un poquito para escuchar ese bajo de Steve Di Giorgio, sobre todo en la canción Suicide Machine. Sin embargo, aunque por el lado del bajo estuviese muy criticado, dentro de lo que es la producción encontramos otra cosa bastante interesante. Tanto las guitarras de Paul como las de Chuck están cuidadas a la perfección, pero en lo que opino personalmente, esto es algo que debía hacerse sí o sí, porque entre otros factores las guitarras son uno de los caballos ganadores del disco, sin lugar a dudas. Lack of Comprehension es una canción perfecta para entender, por ejemplo, la importancia de las guitarras, así como lo aparecido también en Flattering of Emotions. Todo el virtuosismo implícito dentro de lo que es la composición de este disco se la debemos por supuesto a Chuck Schuldiner, que aquí lo que hizo también fue una experimentación dentro de lo que es la propia música de Death, añadiendo una huella muy personal que por supuesto el tiempo no ha borrado y que seguimos recordando todos a día de hoy con muchísima firmeza. Toda la banda era súper joven por aquel entonces, pero Paul Masvidal, por ejemplo, tenía 20 años y ya se estaba echando a la espalda el Human the Death. Ahí es nada. Pero también yendo más allá, y como comentábamos en la entrega anterior de este reportaje, también se había visto envuelto en la fantástica obra de Master titulada On the Seventh Day God Created Master, dejando clara una cosa: estábamos ante un guitarrista como la copa de un pino. Antes comentábamos sobre el bajo de Steve Di Giorgio dentro de lo que es Suicide Machine, pero también en lo que es las guitarras flipamos en colores. La compenetración con la que se entremezclan las guitarras de Chuck y de Paul y los pequeños detalles que marcan las diferencias entre las mismas nos hacen flotar en un ambiente de lo más positivo y en un ambiente cargado de musicalidad y sobre todo de un concepto que aborda diferentes cosas y sobre todo en la composición pues nos sorprende todo el rato. O sea, es un disco que no para de sorprender y a nivel de guitarras ya ni os cuento.
Aunque ahora volveremos a Chuck Schuldiner, sobre todo dentro de lo que son las dos cosas que faltan por comentar sobre él, hay que decir que el trabajo del grandísimo Sean Reinert es hasta obvio, con un tipo que venía de tocar dos demos imprescindibles dentro de la discografía de Cynic, junto, eso sí, al propio Paul Masvidal. Maldita sea, si es que era gente súper joven y mira lo que hacían, es que es una absoluta locura ver cómo gente tan joven podía hacer discos tan extremadamente buenos, compositivamente hablando, letrísticamente como veremos dentro de un momento, y en todo el concepto en general, o sea, es que menuda brutalidad. Y eso también con todo lo que arrastraban detrás, claro. En todo el disco es bastante palpable cómo genera un ambiente la batería de Sean Reinert en todo momento, pero es que además también lo añade como una estela de virtuosismo donde es absolutamente esencial fijarse y sobre todo prestar atención a los dibujos que hace con la batería. Por ejemplo, solo hay que fijarse en Cosmic Sea y cómo tiene esos dejes jazzis en su composición, o en cómo sigue el solo de Chuck en Flattening of Emotions, con esos 150 BPM y unos dibujos que quitan el hipo, como hemos dicho. Con esto conseguimos que tenemos un disco donde si juntamos todas esas piezas que por separado suenan de una forma absolutamente magistral, ya si las juntamos son piezas que son un absoluto derroche de originalidad, de composición y una cátedra de cómo se debe componer un disco y sobre todo de qué patrones debe seguir tanto en la parte rítmica como en la parte más virtuosa de solos y demás, por no hablar de la voz de Chuck, que está a un nivel espectacular en todo momento. Cada instrumento juega un papel clave a la hora de entender el disco, porque juntos son una absoluta pasada, como hemos dicho, pero verlos por separado y cómo cuadran las piezas cuando todo se une es una absoluta maravilla que no solo ocurre con el Human, sino que ocurre con muchos trabajos de Death. Por no decir con todos, porque como ya he dicho más de una vez, para mí la discografía de Death es una de las mejores discografías que ha habido dentro de lo que es la música metal en general, o la música incluso si me apuras, o sea, no hay ni un desperdicio. Y esto, como siempre, es una opinión personal, aunque sé que muchos de vosotros y de vosotras opináis lo mismo. Pero si bien hemos hablado de la producción, de cómo cada instrumento pues hace lo suyo y las maneras que tiene de hacerlo, esos pequeños detalles, hay otra cosa que me resulta muy reveladora dentro de lo que es el disco Human de Death. La evolución era el sendero que Chuck quería para Death, superándose, transmitiendo nuevas cosas a través de la música y negándose a ser otro tipo que abrazaba los clichés tanto personales como musicales del death metal, algo que siempre criticó de hecho. Con esto mucha gente podría pensar que el Human de Death es una experimentación sobre todo dentro de lo que es la carrera de Chuck Schuldiner, pero aunque sí que en cierta parte esto es así, hay otro patrón que resulta bastante revelador a la hora de hablar del disco y que no tiene nada que ver con los patrones musicales. Los anteriores discos de Death habían oscilado entre la lírica más visceral, agresiva y gore, y un lenguaje que en, por ejemplo, Spiritual Healing ya había explorado temas de crítica social, pero la llegada de Human llevó a Chuck un paso más allá en esto. Cualquiera podría pensar que Human es simplemente un apelativo, un nombre, una cosa más que se le pone al disco sin tener ningún tipo de sentido como tantas veces ocurre, pero en esta ocasión no estamos ante uno de esos casos. La explicación relatada en los miedos del ser humano, en su capacidad de reflexión como individuo, en la concepción de la muerte o en una Together as One que casi podría estar indicando un paralelismo con los gemelos siameses y la crítica que sean vistos como monstruos. Hablando de Together as One, hay una cosa que he pensado siempre mucho y es el caso de los gemelos siameses que vivieron más tiempo y que se llamaron Ronnie y Donnie Gallion, nacidos en 1951 y que su padre los llevó a recorrer los Estados Unidos en 1955 dentro de una autocaravana para exhibirlos como fenómenos de la naturaleza, casi como si de un circo se tratara y así obtener una fuente de ingresos. Ahí es nada, porque se tiraron precisamente hasta 1991 haciendo este recorrido, aunque uno de ellos dijo que sí que era bastante divertido, aunque ahí cada uno puede juzgar como quiera. Lo que está claro es que sí que he encontrado siempre un paralelismo dentro de lo que es esta historia y dentro de lo que es el Human de Death, que casualmente pues sale en 1991. Entonces siempre he pensado que Chuck Schuldiner de alguna forma se pudo ver influenciado por esta historia para escribir Together as One, que es una crítica a que no veamos a los gemelos siameses
como auténticos monstruos. Todo eso y más es lo que explora Chuck con unas temáticas nada manidas dentro del death metal y ofrece un extra de contenido, por lo que también de alguna manera fue esencial la creación de este disco para marcar un antes y un después en el aspecto de las letras. Con esto es otra cosa más a la que añadir dentro de lo que son las cosas positivas del álbum, y que realmente yo os voy a confesar una cosa: uno de los aspectos que más me gusta del Human the Death es precisamente las letras, porque me costó mucho entenderlas al 100%, sé que no lo voy a hacer al 100%, mejor dicho, lo voy a hacer a un 99% como mucho, porque nunca entenderé lo que quiso decir Chuck realmente, es lo que tiene el arte, amigos y amigas, pero realmente me parece una obra muy rica en contenido lírico y sobre todo en reflexión filosófica. René Mivail hizo un trabajazo dentro de lo que es la portada, y siendo su primera portada pues tiene más mérito todavía. La relación del disco con la portada yo creo que es claramente visible, porque a mi modo de ver representa todo lo invisible del alma del ser y también lo visible, conviviendo así este tipo de interpretaciones en un disco que reflexiona principalmente sobre la concepción del ser humano y su lógica. La relación que tuvieron Death y Mivail siempre fue bastante rica en contenido, porque además de que también colaboró con Andreas Marshall en la portada del The End Complete de Obituary, un año más tarde de la del Human, con Death también lo hizo tanto en el Individual, con esa muerte observando al mundo desde arriba en tono acechante, y claro, también se encargó de la portada del Symbolic, donde además también hizo sus pinitos y se encargó principalmente de la fotografía. Dicho así, la portada realmente refleja lo que deberían reflejar muchas portadas, que es sobre todo el contenido lírico que tiene un tema, siempre y cuando pues se pueda hacer referencia al mismo. En este caso, pues la portada del Human the Death sí que hace referencia a lo que es esa concepción filosófica que hemos comentado hace un momento, y que sobre todo pues indaga dentro de lo que es el ser, de su comportamiento, de su lógica y de todo aquello que le mueve. En líneas generales yo diría que el Human the Death es uno de mis discos favoritos dentro de lo que es la discografía de la banda, aunque mira que es difícil escoger uno, pero sí que es cierto que Symbolic me marcó demasiado como para no elegirlo como mi favorito. O sea, es uno de mis discos favoritos de toda la vida en realidad, o sea, dentro de lo que es el terreno de la música en general, ya no estoy hablando solo del metal o del metal extremo. Pero este Human the Death es sin lugar a dudas un disco muy interesante de tratar, sobre todo dentro de lo que es el todo, o sea, indagar en cada puñetero renglón, en cada cosa de la producción, en cada cosa de la composición, porque todo está medido al dedillo. Y yo creo que vamos a ir cerrando por aquí, amigos y amigas de Musicografía. Ya nos decís que os ha parecido que lo hagamos así, para ver si con Suffocation hacemos lo mismo o no. Nos vemos en el siguiente vídeo con más metal extremo, cracks. ¡Adiós!